Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa que hacemos en el día de hoy para presentarles el programa de las Jornadas de Estudios Históricos Etnográficos del Silbo, que se van a celebrar en esta ciudad y en el Teatro Consistorial los próximos 14 y 15 de noviembre de 2025. Me acompañan Miguel Ángel Suárez de la asociación que lo organiza, que es la Asociación Agaldar, y don Maximiano Trapero, que es quien las va a abrir con la conferencia inaugural. Bueno, profesor emérito de nuestra universidad, conocido filólogo, y bueno, yo creo que es un gran acierto que sea él precisamente quien abra las jornadas. Hoy vamos a presentarlas, a conocer el programa, y yo en primer lugar, como concejal de Patrimonio Histórico e Identidad de este municipio, pues le voy a dar la palabra a Maximiano Trapero. Bueno, pues yo empiezo por decir que agradezco mucho la distinción que me hace la Asociación Agaldar, organizadora de estas jornadas, y el Ayuntamiento de Galdar, obviamente, que me hayan distinguido con la ponencia inaugural de estas jornadas. Y en primer lugar quiero agradecer y felicitar a la Asociación Agaldar por la convocatoria de estas jornadas. Creo que los participantes, ponentes, conferenciantes, son la autoridad, voy a calificarla así, la autoridad más reconocible e indudable que existe en estos momentos en Canarias sobre el fenómeno del silbo. Y no digo silbo gomero, sino del silbo canario, porque en estas jornadas se va a poner de manifiesto que el silbo no solo está y pervive en la isla de La Gomera, cosa que todo el mundo sabe, puesto que ha sido reconocido con el reconocimiento y el premio más alto que puede recibir una manifestación cultural, que es el de Patrimonio de la Humanidad, sino que existe y vive, aunque en otras condiciones, en las islas de Gran Canaria, de Tenerife y del Hierro. Y justamente vamos a tener participación de autoridades de cada una de las modalidades de silbo de estas islas. Y no solo eso, sino también de la presencia de autoridades del silbo en otros lugares del mundo, en concreto de Grecia, de Turquía y de una parte de Marruecos, con la presencia a su vez de un reconocido estudioso del silbo internacional. Con lo cual, yo puedo decir que seguramente, o con seguridad, no van a estar en esta mesa y en estas jornadas todos los que son, pero sí son todos los que van a estar. Y a mí me parece formidable y heroico, de verdad, que una asociación cultural Agaldar de un pueblo, en este caso de Galdar, aunque sea Galdar, nada menos que Galdar, la que organice unas jornadas de este tipo tan importantes sobre un tema, el silbo, la presencia del silbo, del lenguaje silbado en Canarias, siendo uno de los poquísimos lugares del mundo en donde existe. Existió con casi plena seguridad en el conjunto de las Islas Canarias, y por lo tanto damos como verosímil y casi como indudable que es una herencia guanche, que es una herencia de los aborígenes canarios, y que por lo tanto cuando llegaron a las islas traían ya consigo esa particularidad, que no deja de ser un fenómeno extrañísimo por lo raro que es en el mundo,
pero por otra parte muy normal, que es una manera de comunicarse salvando los obstáculos que las orografías tremendas de las islas contienen. Se dice que la voz humana, aún gritando, puede llegar a 300, 400 metros en las condiciones más favorables. Pero el silbo, el lenguaje silbado, puede alcanzar 3 y hasta 4 kilómetros en esas condiciones también mejores acústicas. Imagínense lo que eso significa de salvar las enormes dificultades para bajar y subir por los enormes barrancos de La Gomera, de Gran Canaria, de Tenerife, incluso del Hierro. Por lo tanto, el silbo surgió como algo obvio, como algo natural. Yo no creo que tenga nada de extraordinario de la invención del silbo, del lenguaje silbado, de comunicarse a través del silbo. Al fin y al cabo fue un azar, pero un azar formidable que hizo fácil las comunicaciones entre los territorios tan accidentados como eran nuestras islas. El que haya pervivido hasta la actualidad sí que es un milagro. Cuando los medios de comunicación han cambiado radicalmente. Hoy a un pastor que esté en el campo, seguramente el silbo ya no le sirve de nada, porque para eso tiene el móvil, que va a proporcionarle la comunicación a mucha más distancia y transmitir mensajes mucho más complejos que los que pueden transmitirse a través del silbo. Porque hay que decir que efectivamente con el silbo se puede decir todo, pero otra cosa es que quien oye, el oyente, pueda entender lo que se silba. Se puede silbar todo, pero es absolutamente improductivo que eso sea. El silbo, el lenguaje silbado, se inventó para comunicar cuestiones previsibles. Y si son los pastores los que practican ese silbo, es lo lógico que los mensajes estén relacionados con el pastoreo y no con la filosofía o con la literatura. Alguien podría decir, un buen silbador puede silbar un soneto de Lope de Vega. Pues sí, podría silbarle, pero estoy con seguridad que el oyente no entendería absolutamente nada. Por lo tanto, ese es un silbo fracasado. Las comunicaciones a través del silbo son previsibles y están reducidas al ámbito social en el que se desarrolla. Los pastores comunicarán que si van a venir a comer a casa, que si se van a quedar pastoreado, que si una oveja o una cabra ha tenido una cría, que cuántas, etcétera, cosas por el estilo. En ese contexto, sí el silbo se convierte en lenguaje. Un lenguaje que es emitido por un silbador y que es entendido por otro silbador. Y si me permiten, contaré una anécdota personal. Cuando yo estaba haciendo encuestas sobre el romancero en la isla de La Gomera, naturalmente que conocía ya el silbo de La Gomera, y me parecía muy exótico cuando yo oí silbar en presencia de un silbador, pues me pareció muy exótico y muy formidable. Fue en el año exactamente 83, 1983, han pasado ya años. Yo estaba recogiendo romances y pregunté a alguien en Chipude por una persona que me habían dicho que era gran conocedora del romancero. Y me dijeron, sí, pero vive en el barranco de Erque. El barranco de Erque está debajo de la gran fortaleza de Chipude y el barranco es como entrar en el infierno. Además, no había carretera, había que dejar el coche y bajar caminando.
Así que cuando llegamos al final de allí, y yo iba acompañado de mi mujer, preguntamos a un señor que se veía en una casa encima de un lomo, gritando si conocía a una señora que se llamaba María, que sabía romances. Él no me contestó, pero empezó a silbar. Y se produjo un fenómeno de silbido que venía de una parte y de otra. Silbaban de una parte y contestaban de otra. Y así durante un poco tiempo, hasta que el Señor me dice, gritando, baje usted al barranco que está plantando papas. La señora a la que yo buscaba. Bueno, pues bajamos al barranco de Erque y a mitad del camino subía un señor con su bastón, con su palo de palo. Dice, ¿ustedes son los que van a ver a la señora María, la de los romances? Todo el barranco, todo el valle de Erque se había enterado de que había unos señores que estaban preguntando por romances, por la señora María, porque habían oído y entendido las conversaciones que entre el silbo se tenían. Pero en aquel tiempo el lenguaje silbado en La Gomera estaba muy en decadencia. En la actualidad está floreciente porque lo han convertido en enseñanza que se practica en las escuelas. Pero entonces no, estaba muy decaído, casi perdido, porque la gente empezaba a abandonar el campo. Y obviamente el lenguaje silbado de La Gomera había perdido la función para la que nació. No hay gente, no hay pastores en el campo y por lo tanto nada había que comunicar. De tal manera que después de entrevistar a la señora María con unos espléndidos romances que pudimos grabar y están publicados en el Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias en la Universidad de Las Palmas, en la web de la Universidad de Las Palmas, subíamos con el coche y nos encontramos a dos muchachitos que habían terminado de sus labores de cuidar las cabras, era en verano y por lo tanto estaban de vacaciones, y subían caminando por el barranco de Erque. Y los invitamos a subir en el coche, un coche que tuvimos que entrar allí de malas maneras, pero les ahorramos no menos de media hora en lo que ellos hubieran podido tardar en subir en medio del barranco. Y les pregunté, eran dos hermanos, uno tenía 14 y el otro 16 años, y les pregunté si ellos sabían silbar. Y arrugaron un poco así la cara como diciendo, no sé si contestar o no. Y el más pequeño dijo, sí, yo sé silbar. Y digo, ¿y tu hermano? Y me dice el pequeño, también sabe silbar, pero le da vergüenza porque ya está estudiando en el Instituto de San Sebastián. Le da vergüenza que los amigos de la capital sepan que él sabe silbar, porque era un signo de lo que nosotros decimos aquí de mago, de campurrio. Así estaba el silbo de La Gomera en 1983. Estaba estigmatizado, no prestigiado, como ahora sí está. Ahora silbar es un signo de sabiduría, casi. Pero eso se ha logrado justamente por haberlo convertido en una materia de enseñanza. Y me parece muy bien, es un bien cultural extraordinario. No solo de La Gomera, sino de Canarias entera. Una manifestación etnográfica, cultural, lingüística extraordinaria, de la que todos los canarios deberemos sentirnos orgullosos de haberse mantenido durante tantos siglos, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Lo único que ha cambiado es la lengua en la que se silba. Obviamente los aborígenes silbarían en su lengua, en el guanche, mientras que desde que
en las islas se habla el español, lo que se ha cambiado es la lengua, pero el procedimiento y los mecanismos del silbo siguen siendo los mismos. Es, por lo tanto, una herencia prehispánica de la que todos debemos estar orgullosos. Bueno, eso es lo que yo puedo decir en esta primera presentación y reitero mi felicitación a la Asociación Agaldar y al Ayuntamiento de Galdar por haber acordado unas jornadas en donde van a participar los que más pueden decir y con autoridad sobre este fenómeno del que yo les estoy hablando. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Massimiano. Ya nos dejas con las ganas de escuchar esa conferencia inaugural. Y a continuación, pues le cedo la palabra a Miguel Ángel Suárez, presidente de la Asociación Cultural Agaldar. Buenos días a todos y todas. En nombre de la Asociación Cultural Agaldar, quiero darle la bienvenida y agradecer su presencia en esta convocatoria en la que presentamos oficialmente el programa de la Jornada de Estudio Histórico Etnográfico del Silbo, a celebrar los próximos días 14 y 15 de diciembre aquí en el Teatro Consistorial de Galdar. De noviembre. Antes de comenzar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Galdar a través de la Concejalía de Identidad que dirige don Carlos Ruiz Moreno, al Cabildo de Gran Canaria, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la Universidad de La Laguna, así como las entidades colaboradoras que son Caja 7 y la naviera Freshorsen, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer posible este encuentro. Estas jornadas nacen con el objetivo de poner en valor el silbo como patrimonio cultural, histórico y comunicativo de Canarias, y también como parte de una tradición universal compartida con otros pueblos y culturas que han desarrollado sistemas de comunicación a través del silbo. En Canarias, este lenguaje se ha consolidado como un símbolo de identidad de gran valor etnográfico, reconocido por la UNESCO en 2006 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, específicamente en la isla de La Gomera. El programa que hoy presentamos es fruto de meses de trabajo. Para su elaboración hemos contado con un comité asesor integrado por especialistas nacionales e internacionales de primer nivel, que nos brindan una gran oportunidad de conocer en profundidad este lenguaje desde un punto de vista académico, con el fin último de favorecer su conocimiento, estudio y difusión en nuestras islas. El comité asesor está conformado por don Julian Meyer, lingüista experto en bioacústica y lenguaje silbado, don David Díaz Reyes, etnomusicólogo, profesor investigador del lenguaje silbado en Canarias, doña María Jesús Rodríguez Medina, directora del aula de silbo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesora titular del área de traducción e interpretación, y por último por don Rubén Jiménez Sánchez, investigador y miembro del aula del silbo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El programa se desarrollará a lo largo de 2 intensas jornadas con la participación de un panel de expertos de reconocido prestigio nacional e internacional. Empezamos primeramente por el viernes 14 de noviembre. Comenzaremos a las 11 con el acto inaugural,
en el que participarán representantes institucionales y académicos. A continuación tendrá lugar la conferencia inaugural titulada El Silbo Canario, breve relato de una historia ancestral, a cargo de don Maximiano Trapero, catedrático de Filología Española y profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aquí presente. Posteriormente, el doctor Julian Meyer, investigador en bioacústica, presentará la increíble diversidad del lenguaje silbado existente en distintas culturas y entornos económicos. Más tarde, la doctora doña María Jesús Rodríguez Medina, directora del Aula del Silbo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ofrecerá una ponencia sobre la situación actual del silbo en Gran Canaria, destacando los objetivos y el impacto de estas iniciativas académicas en la formalización de su estudio y difusión, así como el papel fundamental que desempeña en la transmisión intergeneracional de este patrimonio. La jornada continuará con la participación de don Rubén Jiménez, investigador y miembro del Aula de Silbo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la ponencia El lenguaje silbado y su patrimonialización entre la preservación y la regularización. Finalmente, el investigador griego Panagiotis Zanavaris cerrará la jornada con la conferencia Efiria, el lenguaje silbado griego del pueblo de Antía, aportando así una valiosa mirada internacional. Ahora pasamos ya a la última jornada, que es la jornada del sábado 15 de noviembre, donde retomaremos las sesiones a las 10 de la mañana con la ponencia del doctor Rashid Ridwan sobre las particularidades fonológicas del silbo amazigh. A continuación intervendrá el catedrático de la Universidad de La Laguna, don Marcial Morera Pérez, quien explicará la diferencia entre silbos lingüísticos y no lingüísticos, diferenciando el caso canario de otros sistemas de comunicación silbado. Seguidamente, la profesora doña Gresis Pérez Amore y el profesor don Ramón Hernández Armas, directora y codirector de la Cátedra Institucional del Silbo Gomero de la Universidad de La Laguna, expondrán la situación y perspectivas del futuro del silbo gomero, presentando los avances y líneas de trabajo de la cátedra, así como su papel en la salvaguardia de este patrimonio inmaterial. Después, el etnomusicólogo don David Díaz Reyes nos ofrecerá la ponencia El lenguaje silbado en Tenerife, un legado cultural en recuperación. Y por último, don José Gavilán López, de la Asociación Silbo Herreño, presentará Panorama sociopolítico del silbo herreño, donde analizará los esfuerzos y desafíos en la revitalización de esta tradición en la isla. Las jornadas culminarán con una mesa redonda final moderada por el doctor don Juan Sebastián López García, director insular de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria y cronista oficial de nuestro municipio de Galdar, que permitirá contrastar experiencias de distintos territorios. Y ya finalmente cerraremos la jornada con una actuación musical inspirada en el lenguaje silbado como broche cultural a este encuentro. Con esta jornada, Garda se convierte una vez más en el referente cultural y académico, ofreciendo un espacio de diálogo y conocimiento en torno a un patrimonio inmaterial
que forma parte de nuestra identidad como pueblo. Invitamos a toda la ciudadanía a participar, recordando que el evento es gratuito, pero requiere inscripción previa a través de nuestra web www.jornadasdelsilvo.com, desde donde podrán inscribirse, descargar el programa completo y mantenerse informados de todo lo que acontezca durante la jornada. Ya con esto le damos las gracias. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, a mí como concejal de Patrimonio Histórico e Identidad del Ayuntamiento de Gáldara, solo me queda felicitarlos por la idea y por la valentía y por el enorme trabajo que ha sido organizar estas jornadas, reuniendo en ellas a quienes más tienen que decir a nivel internacional sobre el lenguaje silbado. Felicidades también pues por el trabajo que yo lo sé desde el principio de conseguir la financiación. Ya tú nombrabas a los patrocinadores, ¿no? Yo creo que es muy importante porque hay gente que viene de sitios bastante lejanos. Y bueno, decirles que ya Miguel Ángel ha dicho dónde está toda la información, dónde se pueden inscribir, y lo que esperamos desde el ayuntamiento es que disfruten de la misma, que sea un lugar de, sobre todo, conocimiento. Intentemos dejar las disputas al lado, porque yo creo que si hay algo que a estas alturas la mayoría tenemos claro, es que el silbo debió practicarse en la mayoría de las islas por los primeros habitantes, por los primeros canarios. Y sobre los lenguajes silbados del archipiélago canario y del resto del mundo, eso lo conoceremos en esta primera jornada. Muchas gracias por la asistencia.